You're listening to Show Me the Evidence. Hola a todos, bienvenidos al episodio 3 de Muéstrame la Evidencia. Soy Grace y yo soy Casey. Y hoy tenemos a la doctora Marieta Vázquez, pediatra y especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Yale, cuyo trabajo se ha centrado en las vacunas, la eficacia de las vacunas y la prevención de enfermedades infecciosas en niños, con una fundación en atención primaria, pediatría y años de liderazgo clínico y de investigación. Ahora se especializa en enfermedades infecciosas pediátricas y en el avance de la salud infantil a nivel mundial. Esperamos hablar realmente sobre el papel de una pediatra y médicos en el espacio de las vacunas, realmente hablando de cómo la confianza es un aspecto importante que se juega. Y estamos muy emocionados de tener a la doctora Vázquez aquí con nosotras. Se lo pasaré a la doctora Vázquez para que se presente brevemente y nos cuente por qué es pediatra. Perfecto, gracias por la invitación. Mi nombre es Marieta Vázquez, yo soy pediatra y yo creo que bien en el centro de todo pediatra está la prevención. Los médicos promueven la salud y curan, pero yo creo que todo pediatra es un experto en prevención porque en pediatría, pues tratamos de prevenir infecciones. Los niños son pequeños y no esperamos necesariamente a que ya estén enfermos para entonces curar. Y entonces la prevención yo diría que es central. Y de hecho, esa es una de las razones por las que yo escogí la pediatría, porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones y está también en el centro o muy importante en la infectología, que es prevenir infecciones. Y de hecho, lo que yo hago dentro de la infectología pediátrica soy experta en vacunas, así que la palabra prevención es muy importante para mí. Entonces, desde su perspectiva como médica de enfermedades infecciosas, ¿podría explicar la importancia de la prevención de enfermedades y por qué las vacunas son fundamentales para mantener la inmunidad colectiva? Y luego, después de eso, ¿cómo estamos viendo que las enfermedades se adaptan a medida que disminuye la inmunidad colectiva? Es una pregunta bien importante. La prevención es muy importante cuando hablamos de enfermedades, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades que no son sencillas, enfermedades que causan lo que llamamos morbilidad y mortalidad. No estamos hablando de enfermedades para las que te damos un tratamiento y 100% de esas enfermedades se curan. Por lo general, las vacunas que tenemos en el mercado están desarrolladas para enfermedades en las que muchas personas se enferman, que son enfermedades crónicas y que mueren. Y entonces ahí nos habla un poquito de la importancia de la prevención. La inmunidad de rebaño o la inmunidad comunal, que yo sé que se discutió en un podcast anterior, pero es importante entenderlo, es el concepto de que las vacunas son tan poderosas lo que hacen. La meta de una vacuna es prevenir infección en un individuo, pero además de prevenir infección en un individuo, si suficientes personas se vacunan, crean protección en una comunidad. Y entonces no solamente se protege el individuo o el niño o el adulto, pero también se protegen personas en la comunidad que no se han vacunado. Y esa es la inmunidad en rebaño. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque si no se mantiene esa inmunidad grupal o de rebaño o de comunidad, entonces comenzamos a ver rupturas y comenzamos a ver lo que está pasando con el sarampión. Yo llevo 32 años de carrera y en mis 32 años solamente había visto un caso de sarampión y ese caso de sarampión lo vi fuera de los Estados Unidos. Ahora la tasa vacunal ha bajado y bajado y bajado y lo que sucede es que todas estas cosas a las que estábamos acostumbrados, como pues el sarampión no lo vemos, eso no sucede aquí, esa inmunidad se empieza a romper y empezamos a ver casos de sarampión. Y yo estoy convencida que en los próximos años voy a ver muchos más casos de sarampión.
Algo que es importante entender también es que las vacunas como estrategia son, funcionan tan bien, son tan eficaces, que tienden a ser víctimas de sus propios logros. ¿Qué quiere decir esto? Que como las vacunas son tan poderosas, dejamos de ver muchas de estas infecciones. Y como dejamos de ver estas infecciones, entonces la gente piensa, pues, ¿sabes qué? Eso no importa. El sarampión no importa, porque ninguno de nosotros hemos visto a alguien morir de sarampión. Pero desgraciadamente lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos nos está recordando la importancia, cómo comenzamos, la importancia de estas vacunas. Eso es increíble. Pero creo que estamos viendo mucha confusión con esta idea de ser víctima de su propio éxito. Ya no vemos que estas enfermedades afectan a nuestras comunidades con tanta frecuencia como antes. Por eso creo que ha generado cierta confusión en torno a las vacunas, especialmente a las infantiles. Desde su perspectiva, como médica de enfermedades infecciosas, cuando pienso en por qué los pacientes o padres deciden vacunarse o no, ¿qué papel juega su relación con ellos realmente? Otra pregunta bien importante. Yo creo que la Ok. relación lo es todo. Spanish Segment 6, Porque Take cuando hay One. una relación hay confianza. Gracias. Fue un mensaje Y maravilloso. Y el estoy de acuerdo. modelo Creo que antiguo de busco que el en la mayoría de doctor los... es como un dios que solamente le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que recibir, es un modelo muy, muy, muy antiguo. Entonces, la relación entre el médico y el paciente es muy, muy importante. Y tanto para mí como médico, como cuando entreno personas que están entrenándose para ser médicos, hablo mucho de confianza, hablo mucho de respeto y humildad. Y yo creo que no solamente la relación es importante, pero también escuchar, porque nosotros hablamos mucho como médicos, pero tenemos que aprender a escuchar al paciente, ver por dónde vienen, ver cuál es, qué es lo que los motiva. Si los motiva a lo mejor sus preguntas acerca de la vacunación son porque tienen dudas, porque tienen miedos, porque oyeron de algo que le pasó a otra persona. O sea que la relación yo creo que es muy, muy, muy importante y desarrollar esa confianza, que es difícil esperar que el paciente nos dé confianza si nosotros no desarrollamos esa relación. Gracias. Fue un mensaje maravilloso. Y estoy de acuerdo. Creo que busco en la mayoría de mis médicos alguien que realmente va a escuchar y oír lo que intento decir. Así que a través de nuestra investigación para el podcast, hemos encontrado que la confianza en los médicos y pediatras se ha mantenido alta, mientras que la confianza en las instituciones de salud pública se ha reducido. Así que quería preguntarle, ¿ha encontrado algún tipo de comunicación específica, ya sea frases o construcción de relaciones, que ha sido especialmente eficaz para construir esa confianza y mantener estas relaciones? Muy importante la confianza. Y la confianza es algo que se gana, no porque yo sea médico y no porque yo sea una figura de autoridad en la medicina o en vacunas, yo debo esperar automáticamente que alguien tenga confianza en mí. Y entonces entra, junto con la confianza, entra la humildad. Y no muchos médicos utilizan o incluyen la humildad en su práctica, pero para mí es una de las palabras más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esa relación es muy importante, que la confianza no las tenemos que ganar. Y entonces hay ciertas cosas que yo hago, como por ejemplo, si entro a la habitación donde está el padre, la madre, quien cuide al cuidador del paciente, si ellos están parados, yo me mantengo parada. Si ellos están sentados, yo me siento. Es muy importante también el respeto. El respeto y la confianza son cosas que se ganan, que no se regalan. Yo como madre, cuando voy al pediatra, yo espero que se ganen mi confianza, pues yo como médico tengo que hacer lo mismo. Y eh, yo creo que una de las cosas que más ayuda a ganar la confianza
es la habilidad de escuchar, de hablar menos y escuchar más. Eso nos ayuda mucho para entender la realidad del paciente, entender cuáles son sus preguntas, cuáles son sus miedos y qué es lo que ellos quieren lograr. O sea que para ganarnos la confianza tenemos que escuchar más, tenemos que hablar menos, em, y entender también que eh, a veces no tenemos el tiempo. Y esa es la realidad, que no tengo media hora, una hora para sentarme a hablar de vacunas. Pero como toda relación, no se resuelve en 5 minutos y si en la visita no solucionamos, no llegamos hasta el final de la conversación, decir, bueno, esa conversación la vamos a continuar, la próxima vez. El mensaje tiene que ser un mensaje importante, tiene que ser un mensaje que llevas como médico, como experto. Entonces yo me siento muy cómoda diciéndole a una mamá o un papá, usted es el experto en Juanito, yo soy la experta en vacunas. O sea, ese mensaje se tiene que llevar desde un punto de vista de que de esto yo sé, pero entendiendo que el padre, la madre, el cuidador conoce mejor al niño que nosotros. Y lo otro que es importante es entender que no toda pregunta acerca de vacunas quiere decir que alguien está rechazando las vacunas. Y también muy importante entender que la falta de confianza es un síntoma, la falta de confianza no es la razón. Y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de entender de dónde es que viene la falta de confianza, de entender el entorno histórico, de que probablemente hubo mucho daño a comunidades, a grupos específicos. Y entonces yo creo que también es muy importante entender el entorno histórico. Muchas gracias por dar esa valiosa información sobre cómo generar confianza. Creo que eso nos lleva a un gran siguiente punto. Para aquellos que se encuentran fuera del calendario de vacunación habitual o para pacientes que llegan a su consultorio y sean niños pequeños o un poco mayores que la edad recomendada para las vacunas, ¿existe alguna vez un momento demasiado tarde para vacunarse? Nunca es muy tarde para vacunarse, con ciertas excepciones, como por ejemplo vacunas que previenen infecciones que solamente las vemos en infantes. Nunca es muy tarde para comenzar el calendario vacunal y de hecho existen calendarios vacunales para adolescentes, para adultos y hasta para personas envejecientes. O sea que si nos estás escuchando y piensas si es muy tarde para vacunar a mi hijo, no, absolutamente no. Entonces, doctora Vázquez anteriormente sirvió en el Comité Asesor de Vacunas del que hemos hablado en otros episodios, también conocido como ACIP. ACIP ha publicado recientemente recomendaciones sobre la toma de decisiones clínicas compartidas sobre ciertas vacunas. Y nos preguntábamos, basándonos en su experiencia pasada en ACIP, pero también en conversaciones con sus colegas, ¿cómo ha afectado este cambio a las conversaciones con las familias o cómo prevé que lo haga? La nueva recomendación de que sea una decisión compartida entre la persona que está recibiendo la vacuna y el médico, el profesional de la salud, ah, yo creo que siempre ha existido. La diferencia, o sea, en el sentido de que siempre hemos abierto la puerta a, ok, esta es la vacuna que está recomendada, pero si tiene alguna pregunta, lo podemos discutir. Pero de la manera que está recomendado ahora es diciendo que solamente con una conversación entre el médico y el paciente, entonces nos vacunamos. Y yo creo que de la manera que se presenta ha creado confusión en los pacientes, porque entonces el paciente dice, bueno, si antes me decías que esta vacuna mi hijo la tenía que recibir, pues la recibimos. Pero si ahora me dices que tenemos que tener una conversación y tenemos que llegar a un acuerdo ambos, da el mensaje de que a lo mejor esta vacuna no es tan importante, no es crucial para mi hijo. Y también confunde un poco al médico, porque a lo mejor hay médicos que no están listos para llegar hasta el detalle, ¿verdad? Tan específico en cada una de las vacunas.
Y además de que entonces alarga mucho la visita médica. Gracias por compartir eso. Me gusta mucho lo que dijo sobre la toma de decisiones clínicas compartida, que ha formado parte de la práctica médica durante años, pero que ahora que se recomienda, también puede alimentar la desinformación y la confusión que existen. ¿Cómo equilibra sus sentimientos personales de frustración con la obligación ética que asume como médica de proveer atención imparcial? Es bien importante entender que al final del día, mi trabajo no es necesariamente convencer a nadie, que aquí no es que yo quiero ganar y si convenzo al paciente de que se vacune, entonces yo gané. Realmente mi meta, mi trabajo es entender bien la ciencia, entender la evidencia y darle al paciente los instrumentos, que es conocimiento. Y ya. Y entonces ahí yo puedo sacar lo que yo sienta o cualquier frustración afuera de la ecuación. Y si al final del día el paciente puede terminar diciendo, no, todavía no has contestado mis preguntas a capacidad, todavía tengo preguntas, entonces entender que es una relación y que la conversación no termina aquí hoy, sino que podemos retomar esta conversación más adelante. Un tema recurrente ha sido la importancia de la conversación. Así que tengo curiosidad por saber cómo hablaría con personas de veintitantos años que recibieron sus vacunas infantiles, pero no la vacuna anual contra la gripe o la COVID. ¿Cómo les explicaría los beneficios de recibir una dosis de refuerzo cada año, como la vacuna contra la COVID o la vacuna contra la gripe? Yo hago la conversación alrededor de si quieres mantener la protección, como nada en esta vida dura por siempre, para mantener la protección tienes periódicamente que recibir estos refuerzos. Una de las cosas que más nos entusiasmó de tenerle en el podcast fue su papel en la Clínica Infantil Hispana de Yale y el trabajo que realiza con las familias de la comunidad de New Haven. Ha trabajado con diversas poblaciones a lo largo de toda su trayectoria profesional. Además, su investigación y experiencia en liderazgo tienen un enfoque global. ¿Cómo logra reconocer y respetar las diferentes culturas sin dejar de proporcionar información basada en evidencia sobre vacunas y compartir las recomendaciones que estamos viendo? La ciencia es la ciencia, no importa dónde estés, pero la ciencia y la cultura y las comunidades están muy íntimamente ligadas. Y entonces, como yo veo mi salud y la salud de mi hijo, de mi hija, la salud de comunidades, está bien, bien ligado a las culturas. Y una de las cosas que yo aprendí bien temprano a través de la clínica hispana que mencionaste es lo que no sé. Sí sé la ciencia, sí entiendo las vacunas, pero hay muchas cosas de la cultura y de cómo la cultura se mezcla con cómo yo veo la salud que yo no entendía. Y entonces, como médicos, creo que tenemos que tener humildad cultural y entender y ser curiosos, o sea, preguntar. Cuando no sé, pregunto, explíqueme en su país cuáles son las normas, cuáles son las creencias alrededor de la salud. Y entonces, pues se vuelve muy importante eso que estábamos hablando al principio de la confianza, del trust. Y para ganarme esa confianza, tengo que tratar de entender con humildad la cultura de otros países, porque de nuevo la cultura y la medicina están muy, muy, muy ligados. No todo el mundo en diferentes países ve su autonomía con lo que respecta a su salud de la misma manera. Gracias por compartir eso. Me parece un mensaje muy importante. Creo que independientemente de la cultura, la forma en que uno crece y cómo piensa sobre la salud varían. En cuanto a las vacunas, admitamos que dan miedo. A nadie le gusta vacunarse. Por eso creo que la idea de que uno necesita realmente descubrir y aprender sobre las personas y cuáles son sus valores es muy importante. Bueno, una cosa que hemos preguntado a cada orador que hemos tenido en el podcast y que queremos preguntarle a usted es, ¿cuál cree que es lo más importante que la gente entienda acerca de las vacunas
y cómo se toman las decisiones al respecto? Pues lo más importante es entender que las vacunas salvan vidas, que las vacunas son seguras y que funcionan. Pero aparte de eso, que es algo que mucha gente dice, yo creo entender que una vacuna no salva vida, es la vacunación la que salva vida. Ir del sujeto al verbo. ¿Cómo? Y ese es, ¿verdad? Ese es el reto. ¿Cómo entender que yo puedo estar hablando de la ciencia y de la evidencia y me voy a sentir súper bien y voy a estar hablando conmigo misma? Pero lo importante es poner esto en práctica porque es la vacunación la que salva vida, es la vacunación la que mantiene a poblaciones saludables. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estamos tan asombrados de contar hoy con nuestra maravillosa ponente. Creo que hemos hablado de temas realmente fascinantes. Algo que me ha quedado muy claro es la idea de no solo vacunarse, sino de vacunar a nuestras comunidades. La idea de pasar de las vacunas a la vacunación y que los médicos siguen siendo una fuente confiable. Siempre puedes acudir a tu médico si tienes dudas o preguntas. Están ahí para contestarte y también para darte información sobre las vacunas. Tú eres el experto de tu hijo y tu médico es el experto en vacunas. Y ustedes son más fuertes juntos. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido otro episodio de Muéstrame la evidencia.